Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Walter Mata. Él es el CEO fundador de Was Company, que es un emprendimiento social de triple impacto. Y bueno, Walter es un joven emprendedor de tan solo 24 años. Él está en la industria de lo que es la construcción y también lo que es el reciclaje. Nos comparte muchísimo valor los desafíos que él ha tenido siendo un emprendedor en este rubro y también siendo un emprendedor tan joven. Nos comparte igual demasiados acerca de los fracasos, de los retos que ha tenido siendo un emprendedor en el lado social. Y bueno, espero que disfruten este episodio. Si son personas que quieren emprender en el lado social, tener una empresa de triple impacto y también simplemente colocar un propósito a sus emprendimientos, este episodio es para ustedes. No se olviden quedarse hasta el final y espero que disfruten este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. Aquí les habla su anfitrión Marcelo Segarra y el día de hoy tenemos un invitado especial que nos visita desde Monterrey, México. Su nombre es Walter Mata. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación. Siempre es un gusto poder platicar con jóvenes como tú y poder inspirar a más jóvenes y, bueno, también niños y adultos, lo que sea, ¿no? Pero les mando un saludo desde México y, pues, bueno, acá está, al parecer está bien. Esperemos recuperar la economía a pesar de la pandemia, pero todo bien. Gracias. Qué bueno, Walter. Más bien, gracias a ti por darte el tiempo y el espacio. Y es así como dices, la verdad tenemos muy pocos jóvenes emprendedores acá en el canal, así que realmente estoy entusiasmado por lo que vayas a compartir. Puede inspirar como dices más jóvenes, ¿no? Pues que se puedan identificar con todo esto. Así que, Walter, para dar un pequeño background a la audiencia tuya, tú eres el CEO y fundador de Was Company, ¿no? Y quisiera que nos cuentes un poco de qué es lo que hace Was Company, poner un poco en contexto a la audiencia y también contarnos un poco, ya vamos a detalle, ¿no? de tu experiencia como emprendedor. Claro, bueno, WAS Company, bueno, WAS significa Worldwide Accountability Solutions. El objetivo principal de WAS Company es generar e integrar soluciones de alto impacto social y ambiental con base tecnológica. Esto quiere decir que nosotros buscamos el desarrollo de nuevas tecnologías para poder tener patentes, módulo de utilidad y que sean de triple impacto, como tú mencionabas, en la parte de sustentabilidad, para poder atacar lo social, lo ambiental y también tener prioridad, que es lo económico. Lo económico para poder escalarlo y replicarlo a otros países, o bueno, primero en todo México y luego a otros países, ¿no? Entonces, ese es Was Company. Entonces, como decía, generamos e integramos soluciones. Nosotros hemos generado dentro del corporativo, los llamamos como unidades de negocios, y el Ujú. principal es Polycrete, donde desarrollamos nuevos materiales de construcción sustentables a partir de residuos plásticos domésticos industriales. Se trabaja desde la parte química, desarrollando fórmulas, compuestos de polímeros reciclados para que tengan las propiedades aptas para el material de construcción y poder construir desde vivienda intrasocial, naves industriales y también aplicarlo al material auxiliar para poder construir, ¿no? Entonces, específicamente estamos en la industria del plástico, el reciclaje, la construcción y pues bueno, desde la parte social buscamos brindar mayor acceso a las familias a que puedan obtener, a las familias de bajos recursos, a que puedan obtener una vivienda digna y pues con materiales nuestros, ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí, eso somos lo que somos, ¿no? Claro, claro, mira, Walter, la verdad que creo que era felicitarte, ¿no? Por tener una empresa con propósito, creo que es lo que hace falta mucho en este mundo. Vemos muchos emprendimientos, pero es mucho propósito, mucha visión. Y antes de entrar a detalle de todo eso, quisiera entrar un poco que 10 años atrás, ¿no? ¿Quién realmente era Walter? ¿Cómo empezó esa carrera de emprendedor? Pre la entrevista creo que me comentabas desde muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no nos comentas un poco de eso? Claro, mira, que yo empecé desde, pues ahora sí, adolescente, a emprender. Hice un pequeño negocio a los 16 años que hice. Yo tengo familia en Estados Unidos, ¿no? Y Ujú. yo veía
que en Estados Unidos estaba más barato, bueno, cuando el dólar estaba más económico, ¿no? Para todos los latinos, ¿no? Entonces yo veía que los productos ya de uso personal, como accesorios, ropa, etcétera, estaban más económicos que en mi país. Entonces veía los perfumes y una vez le hablé a mi papá y le dijo, oye papá, puedo comprar varios perfumes, me prestas, los vendo y te regreso el dinero y ya lo que yo pueda ganar, ¿no? Y fíjate que ahí mi margen de ganancia era del 200%, ¿no? Entonces compraba un perfume de $20 y acá lo vendía en 1,500 pesos, que son alrededor de, ¿cuánto serían? 1,500 pesos, a ver. Bueno, haz de cuenta que yo sacaba el 200% de todo eso. Mira, antes estaba a $13. Pues sí, los vendía como a $20 me costaba y yo los vendía como entre 80 y $100. Acá convertidos a pesos mexicanos, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a emprender y a entender cómo es todo este negocio y ver oportunidades, ¿no? Pero ya Claro. enfocándolo a lo que hago ya específicamente al impacto, como tú mencionabas, todo empezó gracias a mi carrera. Yo estudié creación de negocios e innovación empresarial en la Universidad de Monterrey y esa carrera se enfoca a que el estudiante emprenda y su tesis sea un negocio pues ya implementado de innovación, de impacto, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, como te mencionaba, esa carrera, o sea, ahora sí motiva e inspira a que el estudiante emprenda, tenga un negocio. Entonces, desde la primera clase de la carrera, haz de cuenta que nos propusieron como proyecto final de la clase de hacerle un proyecto sostenible a la universidad, ¿no? Entonces, desde ahí parte el que yo con mi equipo propusimos a la UDEM que era que el estudiante pueda pagar con botellas de plástico el estacionamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte del reciclaje, que hay muchos problemas de plástico, pero también había una problemática de que el joven se quejaba porque nos cobraba, ¿no? Y mucho. Ujú. Entonces, ponle que era diarios $1 de lo que cuesta ahorita, ¿no? $1 americano, ¿no? Entonces, el punto es que nosotros propusimos algo muy sencillo, o sea, te lo acabo de decir, pero desde ahí, haz de cuenta que a la universidad le gustó el proyecto y lo quiso implementar. Y nos dijo, oye, ¿sabes qué? Queremos implementarlo, vamos a utilizar su proyecto, ustedes van a participar y pues ya de ahí empezamos, ¿no? Entonces, bueno, de ese proyecto al final no se pudo hacer por cuestiones de otros intereses del flujo, más bien de efectivo, porque la basura es dinero, pero obviamente se tarda un poco más porque tú tienes que cambiar la botella en efectivo, ¿no? Claro. Entonces, por un poco falta de interés. Pero desde ahí me empezó a interesar mucho el área del reciclaje. Y gracias a ese momento que yo sentí que valoraron un proyecto que yo había propuesto, desde ahí fue una motivación e inspiración para mí y yo decirme, oye, entonces si tengo creatividad o si tengo ese iniciativas que sí me lo van a valorar. Entonces también desde ahí fue un impulso a creer en mí, ¿no? Entonces, como te dije, me empezó a interesar mucho el reciclaje. Entonces empecé a investigar qué es el reciclaje, qué son los plásticos, qué se hace en México, qué se hace en otros países. Y ya después empecé a indagar más a nivel internacional, estaba encontrando de que se hace en otros países, ¿no? Entonces, en una de esas encontré a un científico japonés que había creado una máquina para poder convertir el plástico, la basura plástica, en combustible, en gasolina para carro, ¿no? Entonces, desde ahí, en toda mi investigación, dije, o sea, si se puede hacer plástico, digo, si se puede hacer gasolina con el plástico, ¿qué no se puede hacer, no? Entonces ahí haz de cuenta que explotó toda mi mente y voló la creatividad. Entonces, pues yo los contacté, le hablé al japonés, al científico, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues soy estudiante, pero me interesa mucho ver la manera en cómo podemos traer tu tecnología a México, ¿no? Entonces me contestó y ya estuvimos interactuando. Al final me dice, oye, si tú me aseguras que puedes recolectar este tipo de plásticos,
te hago mi primer distribuidor de las máquinas en México, ¿no? Entonces, ya que me dio autorización, ya empecé a trabajar todo un modelo de negocio, empecé a buscar, ahora sí, aliados, potenciales, posibles clientes, etcétera, etcétera, durante un año. ¿Qué pasó con ese proyecto? Eh, Nosotros tenemos un gobierno que igual hay mucho similar a otros de Latinoamérica, que hay mucha corrupción, ¿no? Ujú. Dentro del gobierno, cuando estaba en ese momento, pusieron una reforma que se la llamaron reforma energética para poder potencializar nuestra petrolera, sin mencionar nombres, ¿verdad? Pero el Claro. punto es que limitaron a los biocombustibles que ya existían, entonces haz de cuenta que ponían mucha más barrera de entrada para las nuevas o los que ya estaban, ¿no? Entonces ahí tuve que aceptar, ok, tenía 19 años, no tenía tal vez muchos contactos ni capital como para poder competir y estar en contra del gobierno. Entonces ahí no fue que me rendí, pero tuve que aceptar que no era el momento. Entonces, como tú puedes ver, ya había no fracasado, sino aprendido dos proyectos en relación al reciclaje y al plástico. Y bueno, entonces después de eso me di como un pequeño break y luego durante ese break que quise trabajar en mí, en lo personal, en lo espiritual, etcétera, Ujú. empezó un momento, ahora sí, trágico para mi ciudad, que es Monterrey, de la mala calidad de aire y la contaminación, ¿no? Monterrey es de las ciudades más contaminadas de México y de toda Latinoamérica. Hemos estado en el top 10 a nivel mundial. Entonces, desde ahí también pues me empezó a preocupar. ¿Por qué? Porque yo me considero ambientalista y amante de la naturaleza también. Entonces, durante ese momento empecé a investigar qué está pasando, cuáles son los factores de contaminación. Y en una de esas encontré que uno de los principales factores de contaminación en Monterrey y en todo el mundo es la industria de la construcción, desde las pedreras, las cementeras y la misma aplicación del material, ¿no? Entonces, también hay que estar un poco lógicos porque el concreto es el segundo material más utilizado del mundo después del agua, ¿no? Entonces, no podemos negar que sí realmente contamina, si es el que más explota recursos naturales y se utiliza en todo el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, entonces ahí entendiendo que encontré la problemática, los factores de contaminación en mi ciudad. Yo tenía conocimiento del plástico y de la parte un poco más de reciclaje y química, y ahí fue donde salió la unión de dar la solución de, oye, para poder sustituir el material convencional, desarrollar, transformar el residuo plástico para poder crear material de construcción y podamos sustituir este material convencional y obviamente para diferentes aplicaciones, desde materiales no estructurales hasta estructurales, ¿no? Entonces, te la super resumí, creo que sí me alargué un poco, No, no, pero, súper interesante. pero este es como que todo el proceso que hubo para llegar ahorita y obviamente, pues bueno, la lucha, que estar en contramarea, somos ese pez azul. Estamos en el mar azul donde estamos contra marea. ¿Por qué? Porque también entendemos que esta industria no ha cambiado mucho, pero también el factor principal es el cliente final, ¿no? ¿Por qué? Por miedo a utilizar cosas nuevas que no se han utilizado mucho o no, nunca se han utilizado, ¿no? Entonces, ahorita estamos en lucha de eso, pero poco a poco la vamos logrando. Nos han estado buscando diferentes empresas, constructoras, y ahorita lo estamos enfocando mucho en red social. Hay mucho interés porque no nada más en México, sino en todo el mundo. En México son 5 millones de personas que le falta vivienda, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Por la falta, o sea, obviamente falta de oportunidad bueno, laboral para que tengan ingresos, pero aún así la construcción en México es muy cara. Los créditos que da, ahora sí, es la institución de créditos de viviendas Infonavit aquí en México, dan a cierto tipo de segmento, que son las de bajos recursos y extrema pobreza. Entonces ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Una vivienda con material, aparte, bueno, es ecológico, tiene mejores propiedades mecánicas y químicas que las convencionales y aparte es más rápida y más económica.
Entonces, ahorita somos eso. Ya, dejo de hablar para que puedan. No, sí, sí, la verdad, Walter, súper interesante todo lo que nos comentas. Y quiero resaltar un par de puntos con la audiencia, ¿no? Primero de los fracasos, bueno, ni siquiera quiero llamarlos fracasos, pero de las lecciones grandes que te han llevado a donde estás ahora, ¿no? Muchos se detienen o se hubieran detenido, hubieran pensado que ahí acaba, que, o sea, que no, emprender no era lo suyo y que sus ideas nunca iban a llegar a ningún lado. Y la verdad, te quiero felicitar por tu persistencia, consistencia en eso, por creer en ti mismo, en tu propósito. Y realmente eso resaltado con la audiencia, ¿no? Porque al aprender todos piensan que a la primera la van a lograr y creo que eso es lo que simplemente un status quo que hay ahí afuera, ¿no? Entonces, simplemente es lo que quiero resaltar, ¿no? Con la audiencia para que den ese primer paso y no piensen que ver la lección que hay detrás de ese fracaso, ¿no? Claro, claro. Sí, de Y hecho, lo que mencionas sí es muy importante porque en vez de verlo, o sea, realmente para mí el mejor maestro es el fracaso. Digo, totalmente. relativamente, ¿verdad? Pero el fracaso siempre nos va a dar las respuestas y el cómo sí debemos de hacerlo y cómo no debemos de hacer las cosas, ¿no? Y aparte, como tú dijiste, digo, no es que la primera y tampoco vamos a saber si es rápido. Hay proyectos de amigos que salen y rompen el mercado al mes, al año, y luego hay otros que se tardan 5 años, 10 años. PayPal se tardó alrededor de 10 años, Amazon también. Nosotros llevamos ya 3 años, obviamente no hemos rompido el mercado, ¿verdad? Pero estamos poco a poco entrándonos y ahí yo parto una frase mía, mientras sea tu pasión, la carrera más larga que tengas será la que más disfrutes. ¿Por qué? Porque ahora sí todos nosotros los emprendedores, entre ahora sí innovadores y sociales, siempre mencionamos que orienta tu propósito, tu proyecto en relación a tu pasión, ¿no? ¿Por qué? Porque así no lo vas a ver como un trabajo o como una obligación, sino como un gusto, casi, casi como un hobby, ¿no? Un pasatiempo. Porque todos los días estás aprendiendo algo nuevo y te levantas con esa energía de siempre van a haber cosas, hacer cosas nuevas, aprender cosas nuevas y conocer a gente nueva, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? No, es totalmente cierto. Y algo que quizás quisiera agregar, algo que estuve escuchando constantemente, ¿no? Es algo que dicen que simplemente es darse cuenta que no era el momento, y lo dijiste igual en alguno de estos ratos, o sea, tú te diste cuenta que no era el momento y todo emprendimiento es así, ¿no? Si es simplemente por cosas de la vida como que te enseñan y te están alistando para cuando llegue esa oportunidad tú puedas, te están preparando. Entonces todo como un examen de preparación poco a poco y cada uno sale, como tú dices, penetra el mercado y cada uno tiene diferentes tiempos. Eh, Walter, algo que mencionaste, que creo que es súper clave y es igual quisiera que nos comentes un poco. Me decías al principio que tú no tenías muchos contactos, y veías que muchas cosas simplemente no eran del momento, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso ahora? ¿Te has ido relacionando más? Un poco, si nos podrías describir de esas cosas que has cambiado, quizás de tus hábitos, no sé si eso nos podrías comentar un poco. Claro. Eh, pues mira, obviamente vas aprendiendo poco a poco a los trancazos, también lo podría decir, porque pues uno cuando va empezando, obviamente está verde en diferentes puntos, de lo técnico, lo económico, la inversión, más los números. Siempre pasa que los emprendedores metemos al final los números, ¿no? Las proyecciones y todo eso. El punto es que yo, pues bueno, traía la idea, pero obviamente la gente, uno, cuando eres joven, no te cree o no confía Correcto. o no te da el valor que realmente, porque no se proyectan y no te ven tan lejos, porque eres joven desde ahí. Entonces, yo empecé a entender eso y ese reto que yo tenía, no demostrar a los demás, es demostrarme a mí mismo que sí puedo. Obviamente era entender que ellos querían ver y lo que yo entendía que ellos querían ver era algo físico. Yo tenía la idea y lo estaba trabajando, pero decían, bueno,
cuando lo tengas, algo en físico, me hablas y así, ¿no? Entonces ahí fue que, oh, bueno, ahora tengo que hacer algo para poder desarrollar algo y tener algo en físico. Entonces, mi primer prototipo yo lo hice en mi casa, ¿no? Y con ese prototipo salí a las calles a convencer, ahora sí a clientes o a tipo aliados, etcétera. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que realmente bueno, que realmente tienen que ver las personas antes de crear una idea solamente. Entonces, siempre es mostrar tangiblemente lo que es tu idea. Por más que sea, por más que traigas bien estructurada tu idea, pero si no la puedes mostrar tangiblemente, pues no vas a convencer. Y menos en Correcto. México, que es un país conformista, miedo al cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya teniendo ahora sí esto, obviamente empecé a tocar puertas primero con aliados potenciales y personajes claves que me van a ayudar en mi proyecto. Como te dije, yo estudié negocios, entonces yo acepté ahí que tal vez yo no sé mucho química, no sé de construcción como ingeniería civil o arquitectura, entonces empecé a identificar cuáles son mis áreas de oportunidad para yo, más bien del proyecto, para poder empezar a seleccionar esas personas que van a ayudar. Entonces, como primera instancia, para poder desarrollar yo el material, estuve tocando puertas en centros de investigación con científicos e investigadores y hasta el tercero fue el que me abrió las puertas y me dijo, va, yo te ayudo y con él empezamos a desarrollar estos materiales. ¿Por qué? Porque confió en mí, confió en el proyecto y aparte porque le demostré que sí sabía de qué estaba hablando y ahora sí como que le vendí mi idea a mediano y a largo plazo para que él entendiera cuál va a ser el impacto desde lo ambiental, lo social y lo económico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo la actitud de siempre compartir. Obviamente también soy confianzudo, pero el siempre compartir para poder crecer. Porque hay una frase, y creo que la has escuchado. Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, de eso se trata también el emprendimiento. Muchas veces hay emprendedores o que tienen miedo a compartir su idea, su información, o lo quieren hacer solo porque no confían en nadie o no creen en nadie. O hay veces que por malas experiencias que confiaron a gente que los defraudaron, como en caso de mis papás, que ellos me traen mucho de no confíes en nadie, te van a defraudar, vas a ver. Y yo, bueno, déjame lo experimento, pero yo sé, para poder crecer y poder realmente hacer impacto en más lugares, tengo que colaborar, tengo que buscar esas empresas y personas claves para que pueda expandir lo que estamos haciendo. Y de hecho, gracias a esta filosofía mía, que soy el fundador, hemos logrado crecer y tener aliados potenciales de empresas a nivel nacional e internacional y así poco a poco, obviamente, ahorita estamos poco a poco creciendo y ya cuando estemos en un punto donde podamos crecer mucho más rápido, pues bueno, nos estamos preparando. Totalmente. Y eso es algo que quiero resaltar igual nuevamente con la audiencia porque lo que dices es clave, ¿no? Yo personalmente tengo socios en todos mis emprendimientos y simplemente estando solo creo que no hubiera llegado a donde estoy. Entonces, y no lo digo que he sido exitoso, pero sí he avanzado, he crecido y es gracias a ellos, ¿no? En todo aspecto. Y es importante, ¿no? Porque creo que lo más importante en esta sociedad, ¿no? Y igual que quisiera ver qué puedes agregar tú en esto, es que los socios compartan la visión. Y creo que especialmente en algo como lo tuyo, es clave, ¿no? No solamente la visión, pero igual los valores y también el propósito como un emprendimiento social. Quizás sea muy fácil desanimarse pero uno al otro se van jalando, motivando. Entonces, no sé si igual nos podrías compartir un poco acerca de eso, ¿no? Acerca de qué tan importante ha sido mantener esa visión, ese propósito como sociedad y también en las mismas alianzas, ¿no? Y cómo las escogen. Pues mira, hablando de sociedad y socios, obviamente no es fácil. Sí,
al principio éramos tres y luego que yo solo y luego metí a alguien que era el financiero economista, pero después no aguantó, no, no fue persistente. ¿Por qué? Porque bueno, cuando él estaba, aún no generábamos nada de ingresos, nada, nada. O sea, estábamos todavía en planeación, ideación, etcétera, ¿no? El punto es que sí es difícil, pero obviamente siempre uno tiene que ser pues el que tiene que cargar. Y pues bueno, eso por ejemplo con lo que tú dijiste, que tengan la misma intención o propósito, es muy importante. Yo lo tengo en otra frase, es enamora a tu equipo de tu pasión. Porque, digo, obviamente no de ti, sino de tu pasión, de tu propósito, del por qué y para qué lo estás haciendo, para que ellos entiendan si va a haber un impacto, si va a haber obviamente beneficio económico, etcétera, etcétera. Pero principalmente encuentra, si tienes relación a lo que estamos haciendo, que es impacto social y mental, encuentra esas personas que realmente su propósito sea similar. No igual, no vas a encontrar a nadie igual, pero sí similar para que los dos, tres, los que estén puedan orientar ahora sí todo el proyecto y su propósito sea más ese impacto que el dinero. Obviamente no es quitar a un lado el dinero, es muy importante, para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque si no hay dinero no podemos crecer y si obviamente si tenemos más dinero pues nos da oportunidad de poder escalarlo a otros lugares y países, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como que parte esencial. Y así poco, por ejemplo, en mi caso, de mis ahora y nuevos socios, no sé si la vida o Dios o como quieran verlo y escucharlo, pero me ha puesto a estas personas claves en mi vida porque se acercan a mí y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me encanta tu proyecto, me gustaría ver cómo puedo trabajar contigo porque, pues bueno, ahora sí tu proyecto está increíble, ¿no? Entonces, yo también ahí, no es que sea confianzudo, pero yo digo, pues no pierdo nada con darte la oportunidad. Y cuando les das la oportunidad y te lo demuestran, sin que tal vez se lo pidas o algo así, pues ahí es donde te das cuenta que realmente vale la pena que puedas integrarlo un poco más, ¿no? Entonces, mi equipo se ha hecho así. Yo no he ido a buscar nada más a algunos cuantos a lo del principio, pero ya después fue gente que, oye, quiero trabajar contigo, oye, me interesa, oye, ¿qué onda? Oye, hago esto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de cuando emprendes con proyectos de alto impacto, porque este proyecto yo sé que muchos más les puede inspirar, motivar o tengan similar o los propósitos similares que quieran participar con nosotros, colaborar o hasta hacer competencia. Y no pasa nada si hay más competencia de nuestro lado, porque a mí yo siempre lo veo, si hay más competencia, más impacto. Y para mí eso es lo que me gusta. Obviamente nosotros somos como pioneros y yo estoy ayudando a otros emprendedores que están trabajando con cosas similares para que también crezcan, crecer en conjunto y poder hacer un impacto en conjunto, porque de eso se trata, ¿no? Aunque sea tu competencia, si van con el mismo propósito, la pasión y el impacto, hay que ayudarse, porque si realmente lo es, lo van a alcanzar. Pero si tu interés realmente nada más era los lujos o nada más por quedar bien con la sociedad o mostrar tu lado bonito, pues ahí sí, este, ahora sí tú, ¿cómo se le dice? Eh, Se me fue la palabra, pero bueno, el punto es que debemos de trabajar en conjunto para poder impactar más, ¿no? Totalmente. A ver, para agregar un poco, obviamente es clave, ¿no? Muchas personas no quieren ayudar, no quieren compartir, y es justamente por ese miedo a tener competencia o que le roben la idea, y es algo totalmente, se podría decir falso. Es más, además, yo creo firmemente que la competencia es algo que te motiva, es un motor más, es una razón más para ir un paso más, ¿no? Y bueno, es tal como tú dices, de poder ayudar, y se trata al final a cabo que es un mercado súper grande. Es pensar en una forma de escalabilidad, ¿no? Para poder tener un mayor impacto, como lo que mencionas. Y acá, Walter, acá realmente te quiero preguntar porque es algo que yo personalmente he sufrido, y acá quiero aportarles a la audiencia, tomando en cuenta que es una audiencia que quiere dar un primer paso, que es joven, es en el momento que tú estás
buscando personas que se unan a tu equipo, es muy difícil de que les vendas el propósito al principio, ¿no? Es como una lucha contra la marea, porque, y te digo, es algo que he sufrido personalmente, conseguir ese buen equipo me ha costado demasiado, ¿no? Entonces, estoy seguro que hay ese emprendedor que está en esa fase, ¿no? De conseguir personas que crean en su visión, que crean en su propósito. ¿Qué tips o qué pasos simples tú les podrías dar a esos emprendedores para que puedan conseguir estas personas? Es muy buena respuesta. No les voy a dar como que, mira, en concepto no puedo dar recomendaciones porque aún no tengo la experiencia y tal vez el éxito real de poder recomendar, pero les voy a platicar en mi opinión personal qué es lo que he hecho, ¿no? Eh, Mira, ahora sí, lo primero eres tú. Tienes que ser una persona que inspira y motiva, que vean que eres servicial, que quieres ayudar a los demás, que tus intenciones son positivas y no interesadas a un beneficio único para ti. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un emprendedor líder y acá tienes un proyectazo, pero la gente si, o sea, si tú no les enseñas tus valores, eres transparente con ellos, pues ellos te van a ver como un jefe o un líder tradicional. Pero si tú les demuestras que realmente tus intenciones son las mejores para todos, ellos, aparte de que te van a contar todo, te pueden llegar a ser muy fieles. Si te llegan a hacer más bien no te van a tratar de hacer tranza porque ya te conocen y si te la hacen, pues bueno, al final del día ellos se van a arrepentir. Pero el punto es que primero tienes que trabajar por ti para poder inspirar a los demás. Y como te digo, no nada más es ser líder, también yo tengo una palabra favorita que desde niño la escribía cuando me ponían, ¿cuáles son tus valores y habilidades? Y ponía, ser audaz. Para mí el ser audaz es muy importante. Yo creo que es ser audaz antes que líder, porque el ser audaz es saber cómo hacer las cosas aunque estés trabajando bajo presión o contra marea o que no haya salida. Entonces, el ser audaz te va a ayudar también a cómo ser un mejor líder, cómo poder inspirar a más personas, ¿no? Pero yo creo que ese es el primer punto. Ujú. Y luego, ya que tienes un proyecto, ahora sí, muchas veces la gente otra va a decir, oye, pues me gusta tu proyecto o quiero trabajar contigo porque me inspiras o porque has logrado cosas que nadie más ha logrado o porque tienen miedo, como tú dijiste, o no tienen esa persistencia, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente al principio vas a tener que caminar solo, si no es que formulaste un equipo desde el principio o lo hicieron en conjunto con el demás. Pero sí vas a caminar solo y tienes que trabajar mucho para poder convencer primero al equipo y luego al exterior, clientes, inversionistas, etcétera. Pero, pero sí tienes que trabajar mucho y tienes que entender que, bueno, también depende, obviamente ya les dije, depende de ti, pero también dependerá del proyecto, de tu proyecto. ¿Por qué? Les digo, o sea, digo, si es por ejemplo, si es un restaurante, es un ejemplo muy tradicional, pero si quieres un restaurante, ahora sí depende ahora sí del proyecto, si es muy tradicional, pues ¿qué inspiración puedes dar? No es que esté mal, obviamente vas a generar mucho trabajo, empleo, etcétera, pero las personas que puedan ser tus socios o realmente te sean fiel durante todo el tiempo, un restaurante, ¿qué te va a inspirar? ¿Qué te va a motivar? Nada más es obviamente la necesidad económica y tal vez crecer y tener un buen puesto dentro del restaurante. Pero ¿qué pasa en la industria del restaurante? Mi papá tiene un restaurante y yo conozco todas las problemáticas que tiene la industria del restaurante. ¿Qué pasa? Hay mucha rotación, la rotación de empleos. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, pues están trabajando y sí ganan dinero, pero después se aburren o se cansan y se van. Entonces ahí ves a mi papá, no, ya se me fue el otro, ahora déjame buscar otro, ¿no? Entonces, desde ahí ya parte si no está inspirado y motivado, no te van a ser fieles. Y no es que te defrauden, sino que sigan estando contigo a pesar de los buenos o los malos momentos. Van a estar ahí. Y así está mi equipo ahorita.
y yo obviamente siempre agradecido con todo mi equipo, porque aparte de ser fiel a mí y de inspirarlos todavía, porque yo los ayudo a que también se crezcan personalmente, pero también porque ellos creen en el proyecto y están inspirados en el proyecto porque saben que cuando ya alcancemos nuestras metas y objetivos, el proyecto va para arriba y el impacto va a ser inmenso, ¿no? Claro, totalmente. Y es cierto lo que dices, ¿no? Es muy duro encontrar ese propósito y establecerlo súper claro con tu mismo equipo, con tus socios y que vean el impacto que van a generar, tal como lo estás mencionando. Walter, acá quisiera que nos vamos un poquito, que nos comentes de cómo ha sido todo este tiempo. Te estoy hablando de tiempos de COVID, tiempos igual un poco, te vayas, cómo estamos ahorita un poco post-COVID. ¿Era lo que te esperabas? Más o menos, ¿cuál ha sido esa marea que has tenido que luchar tú? Pues mira, no sé si fue Dios, la vida, la suerte. Obviamente sí se pauseó, todo se Ujú. pauseó en un momento, pero después de esa pausa, que fueron los primeros meses, pues bueno, se retomó la economía, ¿no? Pero a nosotros nos pasó que a pesar de la pandemia, nos empezaron a salir proyectos de construcción y, bueno, e intereses de empresas nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, ponle que durante la pandemia nos cayeron 3 proyectos de construcción que seguimos negociando 2 de esos. Uno ya se cayó, pero por cuestiones económicas, pero ya cerramos tratos con empresas grandes que hasta nos van a fondear. Cerramos también con inversionistas y socios nuevos para que nos den capital. Estamos bajando un fondo internacional, nos llegó una promotora de inversión, bueno, ahorita son 2, pero ahorita la principal es una fundadora de Nueva York y Londres, y otra de Londres, son 2, pero es para bajar fondos internacionales de mucho capital, ¿no? Y luego, o sea, de repente nos empezaron a caer así, 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 pero siempre también les digo a todo el equipo, oigan, nos está cayendo muchas cosas muy buenas, pero por ser tantas cosas nos podemos morir, o sea, podemos fracasar. ¿Por qué? Porque, bueno, es como lo normal. Eres un bebé y quieres cuidarlo del COVID, le quieres inyectar una vacuna que es más fuerte que para un adulto, pues se va a morir, ¿no? O le va a afectar mucho más que lo que debería beneficiarle, ¿no? Y así es esto, vamos empezando, estamos recibiendo cosas muy positivas, construcciones, clientes, empresas, nos hablaron de otros países para poder escalar el proyecto, para venderle la tecnología, hacer transferencia de tecnología. Y es como que son de esos golpes de box buenos, no los debes de esquivar porque pues se te va la oportunidad, pero ese es el punto de nos están llegando buenas cosas a pesar de la pandemia, pero tantas cosas sí podemos morirnos. Entonces ahorita es priorizar. Ya nos tenemos que dar el lujo de priorizar o con clientes o con empresas y empezar a trabajar, o sea, poco a poco. No tenemos todavía las manos suficientes o la capacidad para estar trabajando con todos estos proyectos. Y pues bueno, es quién apueste más o quién realmente nosotros veamos que su interés no nada más sea, obviamente todos ese interés comercial y económico, pero también hay aún más allá que es lo social y lo ambiental, ¿no? Totalmente, totalmente. Y acá quizás algo más personal te podría decir, ¿a quién tuviste que convertir tú para sacar todos estos proyectos adelante? ¿Qué valores, qué hábitos, qué cambios ha habido en Walter, digamos? Pues gracias a esto, bueno, mis hábitos de lo personal, empecé a mejorar mi salud, el ejercicio. O sea, tuve más tiempo porque ahora gracias a que todo es vía remota, todo es Claro, más rápido, tus juntas, todo es más eficiente, ¿no? Entonces ahora como tuve más tiempo, pues empecé a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, desde la pandemia salí a correr y todos los días, todos los días. Hoy en la actualidad corro ya en promedio entre 4 a 5 kilómetros diarios
y ahora mi objetivo es correr un maratón al rato, ¿no? Eso es lo personal. Y también leer mucho. He estado leyendo mucho y en relación a las cosas personales, porque también tengo otra frase muy sencilla que es, antes de emprender, emprende en ti. Durante el tiempo de la pandemia he entendido que debemos de trabajar mucho con nuestra psicología. ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay muchas personas que sí, o sea, realmente necesitan ayuda psicológica. Yo también la necesité, pero el punto es que me di cuenta que sí el ser humano como está tratando de nada más trabajar el exterior, y cuando le llega algo negativo, pues ahora sí su interior no lo va a aguantar. Y pues bueno, conocí mucha gente que se suicidó por la pandemia o porque estuvieron encerrados. O sea, llegar a ese punto donde ahora sí en lo personal fue que un shock de que no manches, o sea, ¿cómo puede estar pasando esto? Y ahí también preguntarme por qué yo sí tal vez tengo capacidad de soportarlo, ellos no, pero por lo mismo, porque muchas veces pensamos antes en el fuera y en el qué dirán, el qué pensarán, el cómo harán las cosas ellos, y no en uno mismo, ¿no? Que es principal, ¿no? Entonces, yo, Totalmente. yo creo que es eso, esa parte que me ayudó en lo personal y que no, la verdad, en lo personal no me afectó. De hecho, al contrario, me ayudó mucho para poder yo estructurar, organizarme bien en lo personal. Y pues bueno, ahora pues estoy contento con lo que tengo, ¿no? No, totalmente, Walter. Y la verdad me alegra que estás tocando justo este punto porque no muchos lo tocan, ¿no? Es como que algo que va contra la sociedad, especialmente cuando hablas de salud mental, psicología, es algo como que lo ven de una manera negativa a todos. Entonces, me alegra que toques estos puntos porque creo que 90% está en la mente, ¿no? O sea, 90% está que tú visiones teniendo éxito, que tú visiones cómo lo vas a hacer, tienes que cuidar esa salud porque si no, no vas a poder ni uno llevar la carga de tu emprendimiento, de tu equipo, si ellos no te ven bien de salud, ¿no? Entonces, realmente quisiera, no sé si, ¿qué puntos podrías dar tú si has estado muy metido en estos temas ya sea de salud mental, para que puedan aplicar quizás uno o dos puntos sencillos para la audiencia, ¿no? Mira, últimamente, o sea, ya que les platico y me hacen las preguntas, me gusta porque a Ajá. mí me ha ayudado mucho lo que hago. Aparte de leer, les recomiendo mucho leer se llama el libro de la alegría, que está hablando en ese libro Dalai Lama y un arzobispo de Sudáfrica, que es el arzobispo Tutu. Ese libro habla de cómo alcanzar la alegría. Ahí mismo dice que la alegría es más potente que la felicidad, porque el ser feliz, pues es un verbo, ¿no? Y la alegría es la energía que nos llega para poder ser feliz, entonces es más fuerte la alegría, ¿no? Entonces, el punto es que también ahí te dicen, como en muchas partes lo dicen, pero si quieres amar a alguien, o sea, realmente amar, tienes que amarte a ti primero. Si quieres compartir tu felicidad, tienes que saber cómo ser feliz tú propio, solo, contigo. Obviamente, el proceso de ser feliz contigo mismo y amarte principalmente así tú solo, conlleva muchos conceptos. Uno, el egoísmo. El egoísmo no es malo. El egoísmo, obviamente a extremidades sí, pero el egoísmo, si lo tienes balanceado, es un impulso personal para que tú confíes, creas, te quieras, te ames y seas feliz contigo mismo. Entonces, el libro también habla del egoísmo. O sea, el egoísmo no es malo, hay que saber cómo balancearlo. El otro es que la felicidad también se da, o sea, la felicidad no se da, se comparte. Entonces, entendiendo, mira, es muy sencillo, no tengo unas muestras, pero son pilas, es una pila, bueno, ve dos pilas recargables. Entonces, una se, una se descarga y bueno, ahora sí, ponle que una pila.
Es recargable. Se descarga y la tienes que volver a cargar, ¿no? ¿Qué pasa si la estás cargando, si lo dejas cargando una semana la pila? Explota. No podemos vivir sin compartir energía. ¿Por qué? Porque explotamos. Ahí creamos el eso de que no compartir felicidad o amor o lo que sea, cae en el egoísmo que está extremista, porque si no compartes te vas a hacer como la pila, vas a explotar. ¿Qué pasa cuando compartes? Compartes, se te quita, pero te da la oportunidad que al día siguiente puedas recargar. Y siempre, siempre el día de mañana es una oportunidad para recargar pilas, ¿no? Entonces Claro. el punto es que siempre debemos de compartir y ellos dicen, todo el ser humano debe estar consciente que al momento de compartir, ayudar a tu prójimo, eso realmente es lo que nos llena al final del día. ¿Por qué? Porque como seres humanos, para eso es el significado del ser humano, de ayudarnos entre todos para poder alcanzar todos los sueños, pues tal vez los sueños de cada quien, pero también los sueños y objetivos de toda la humanidad, que es seguir prosperando una vida buena para todos, no dejar un mundo del asco como lo que estamos haciendo para las siguientes generaciones que al rato posiblemente no van a tener agua. Entonces, el punto es eso. Entonces, ese libro, la verdad es que lo recomiendo mucho, pero sí, eso yo creo que son mis tips. Totalmente, mira, Walter, vamos a poner eso en las notas igual para que la audiencia lo pueda leer, lo pueda escuchar, nos dé su Claro, feedback. Seguro, lo he escuchado antes de ese libro, nunca lo he leído personalmente, pero lo voy a poner ahí en las notas y además lo voy a leer. Así que gracias por esa recomendación. claro. No, sí, súper recomendado y por eso le digo, o sea, ese libro también me demostró que no hay que tener, a pesar de las diferencias, siempre compartimos muchas cosas. Dalai Lama, que es una religión, y arzobispo, que es otra, ellos al final del día, literal, ahí se dicen, somos mejores amigos, aunque nacimos en otros tiempos, aunque somos diferentes religiones, pero como compartimos similares filosofías, pero que al final de todo, de todas las filosofías, aunque los escribieron sus creadores o sus profetas, como quieran llamarlos, siempre van a lo mismo, a que todos debemos ser felices y debemos de compartir y ayudar a los demás, ¿no? Totalmente, totalmente, Walter. Mira, Walter, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista, ha pasado muy rápido, nos has compartido muchísimas cosas, pero quisiera que nos dejes con dos cosas, ¿no? Antes de dejarte ir. La primera es, ¿cuál dirías tú que ha sido tu mayor fracaso y tu mayor lección al mismo tiempo que lo puede aplicar ya sea cualquier emprendedor que esté tratando de formar un emprendimiento social y lo pueda tomar en cuenta y tener esto como una forma, un recurso de motivación, ¿no? Mira, te voy a decir uno personal y uno profesional. El personal, digo, no es que sea un fracaso, pero sí es un error. Yo, yo de primaria y secundaria era gordo, no sufría obesidad. En preparatoria, no sé cómo logré bajar tantos kilos y peso y me puse marcado. Ujú. Y, o sea, yo estaba en una burbuja donde, o sea, logré lo que yo quería, pero no me sentía, no sentía que lo había logrado. Aún así no me sentía bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque siempre estaba esperando, o sea, siempre estaba esperando lo que dirán los demás. Me decían, o sea, me decían, estoy flaco, estoy fuerte, era como que, gracias. Pero cuando alguien me decía, oye, sigues estando gordo, aunque era bromeando, me lo decían, yo me la creía. Y entonces, o sea, dejaba, o sea, de esa presión que sentía era como que ese miedo y ese no confiar y no creer ni quererme porque no me había dado cuenta que ya lo había logrado, sino fue ese hecho. Tal vez por todo el proceso que conllevé, que te digo que enflaqué y me puse marcado muy rápido. Entonces yo no me la creía. Hasta después que entré a la universidad, volví a engordar. Veo mis fotos y digo, no, o sea, era un palo, estaba bien bueno, bien guapo y tenía a las mujeres y yo
Digo, esto es sentido figurado, tranquilo, tranquilo. Claro, claro. Pero el punto era que hasta ya después me di cuenta y era que, chin, ¿cómo no me di cuenta que ahí estaba en mi punto óptimo y debí tener mi confianza, ¿no? Obviamente ya estoy buscando retomar otra vez eso, lo estoy alcanzando poco a poco, pero el punto es que desde ahí parte el, si estamos pensando el qué dirán siempre, nosotros mismos nos vamos a presionar por algo que ni siquiera existe, por nosotros creer que va a existir, pero realmente no. Y es ese punto de, olvídate qué dirán los demás, preocúpate por ti, pero no preocúpate por verte bien, sino es tu salud, tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad, tu felicidad, tu amor, amistades, familias, etcétera. Entonces, preocúpate por ti, no pienses el qué dirán o si haces las cosas para verte bien. Eso es lo peor que puedes hacer porque creas esa presión que no existe y tú te la creas tú solo, ¿no? Eso es lo personal. Y en lo profesional, pues ahora sí, como te digo, o sea, cuando inicias y te quieres comer al mundo, pues ahora sí vas iniciando y, y uno piensa en un principio que ya tiene el proyecto del siglo y se empieza a creer, pero cuando llegas con un inversionista y te hace preguntas y no las sabes responder, ahí es donde te da una bofetada de que estás bien menso, digo, para no decir otra palabra, Claro. regrésate. Todavía tienes que trabajar un chorro, ¿no? Mucho, ¿no? Entonces, Excelente. este, ese es otro, ¿no? De también cuando uno emprende tiene que saber cómo balancear su ego, no creerse, no tratarse de comer todo el mundo desde el principio. Es entender y aceptar que va a ir poco a poco, ya depende de tu suerte, si lograste que nada más lo sacaste y oh, rompiste el mercado, estaría con madre que alguien me dijera que lo ha logrado. Pero el punto es que es eso, ¿no? También poder balancear nuestro, ahora sí, todos nuestros valores, sentimientos y creencias también durante nuestra carrera de emprender, ¿no? Totalmente, totalmente, Walter. Bueno, y para agregar acá un poco, para la audiencia es que lo que mencionaste, tu tema personal, es muy difícil condicionar tu alegría, tu felicidad en base a otras personas, ¿no? Y es por eso que imagino que en ese momento no sentiste esa felicidad o ese sentido de haber cumplido con tu objetivo, ¿no? En ese rato. Y eso es algo clave que has mencionado porque muchos condicionan su felicidad en base a los demás. Entonces, eso es algo que quisiera igual dejar a la audiencia muy buena historia que nos has compartido para que muchos se puedan identificar de cierta manera. Walter, y un punto más bueno, una pregunta más que creo que va a ayudar mucho, porque estoy más que seguro que tanto acá en Bolivia o de cualquier parte de Latinoamérica que sea nuestra audiencia, quieren generar un impacto con un emprendimiento social, ¿no? ¿Cuál tú crees que sería ese primer paso? Porque normalmente esos emprendimientos sociales muchísimos fracasan, no llegan a ser sostenibles. ¿Cuál dirías tú que es el primer paso si tuvieras que dar un tip específico para esas personas, esos emprendedores? Pues ahí sí todos los emprendedores sociales compartimos esto que es identifica a raíz la problemática, no nada más leas e investigues, sino ve y conoce, experimenta cómo es esa problemática. Por ejemplo, en nuestro caso, bueno, en mi caso, yo fui misionero y o más, bueno, en pocas palabras, voluntariado para ayudar a comunidades marginales muy pobres durante 6, 5 años. Y yo me quedé a dormir en casas de esas personas. Entonces, yo desde ahí conocí a raíz cuál es la problemática de no tener una vivienda digna, ¿no? Una vez me tocó una comunidad de extrema pobreza que los huevos eran su, eran su oro, literal. El huevo era su oro, podían comer un huevo a la semana, yo creo. El punto es que
me quedaba a dormir en una de sus casas junto con mis compañeros y amanecíamos enfermos, unos con dolores de, ahora sí, de resfriado, gripa, otros con dolores de estómago. O sea, así fue esa aventura y ahí yo entendí que muchas de las problemáticas de enfermedades familiares y personales inician desde la casa, ¿no? Entonces, ahí yo ya había identificado que la carencia de vivienda sí es una problemática, pero la raíz es que conlleva muchas variables de impacto negativo hacia las familias o hacia la persona, ¿no? Entonces, hay que conocer a profundidad y experimentar esa problemática para también tener sentido de pertenencia a él. Yo ya lo viví, se siente gacho, entonces ya entiendo mi propósito de por qué y el para qué lo voy a hacer, porque ya siento cómo, o sea, ya viví cómo se siente y pues no está bonito. Me gustaría que esas familias pudieran sentir lo que yo estoy sintiendo ahorita en mi casa, que es segura, que es digna, para que puedan seguir creciendo y mejorando su salud, todo lo personal y lo familiar, ¿no? Entonces, Totalmente. sí, Ujú, totalmente, Walter. Y muy buen consejo, así que te quiero agradecer por eso y resaltar nuevamente con la audiencia que aquí viene el propósito, el porqué, que esa historia te ha impactado de cierta manera, que lo ha relacionado para generar este impacto, ¿no? Así que si podría igual dejar ese mensaje a la audiencia, es justamente eso, ¿no? Y muchas gracias, Walter. Realmente te agradezco tu tiempo por haber compartido y desearte todo lo mejor durante estas nuevas etapas que están llevando con Watts Company, ¿no? Igual de una manera personal. muchísimas gracias, Marcelo. Y igual y para poder terminar, quiero terminar con una frase que recientemente, digo, yo no es que escriba muchas frases, ¿verdad? Pero filosofías personales. De hecho, Claro, mi último post fue eso y puse, es tan fácil ser feliz o encontrar tu felicidad cuando te desprendes de todo lo malo o todo lo que te carga, o sea, todo lo que cargas durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué es fácil? Porque al momento de desprenderte de todo ese pasado, de los miedos, del que no te quieres aceptar o no te quieres, literal es como si fuera un ave, o sea, le quitas un ladrillo que está colgando con el hilo y se va a liberar. Y así estamos muchos, porque como tú dices también, o sea, por condicionarnos la felicidad a la presión social o por querer llegar a ser igual que alguien porque ve y piensa que es feliz y que nada más publica pero no sabes que también tiene sus retos, sus batallas, ¿no? El punto es que creamos esta sociedad que debemos de trabajar primero por nosotros para poder ayudar a los demás. Y como eso te digo, si te desprendes de todo lo malo, lo negativo, hasta las personas tóxicas en tu vida, vas a hacer y vas a poder encontrar la felicidad mucho más fácil. totalmente. Muchas gracias, Walter. La verdad que estoy totalmente de acuerdo y que lo pueda aplicar, ¿no? La audiencia, porque todo esto lo que nos diste son cosas que son muy aplicables, son cosas que se empieza un paso a la vez y eso resaltar con la misma audiencia, ¿no? Así que te quedo muy agradecido, Walter. Muchas gracias. Vamos a dejar tus redes, toda tu información, tanto de Was Company, para que más personas puedan averiguar más de ti y el impacto que estás generando. Muchísimas gracias, Marcelo, y pues, bueno, mucho agradecimiento y pues a todos un saludo desde México y cuando quieran conocer mi bello país también son bienvenidos y pues bueno, aquí está su casa. Gracias, gracias, Walter. Vamos a estar en contacto. Un cálido saludo. Gracias.